Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde o noche. Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, tal vez a través de las plataformas de podcast, como son Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcaster, entre muchas otras. Palabra del Señor Sana Doctrina. Y en esta ocasión, el capítulo 14, la continuación del título que veníamos estudiando el día de ayer, del capítulo 13 de Primera de Samuel. Espero que sea de bendición para vuestras vidas, hermanos amados. Dios les bendiga. Capítulo 14 que viene desde el anterior, o sea, desde ayer, básicamente el mismo título. Y tiene que ver con la guerra contra los filisteos. Guerra contra los filisteos que además estaba relatado esto, lo que iba a acontecer en el capítulo 10, donde Samuel advierte a Saúl lo que tiene que pasar. En el capítulo 17 dice, y cuando te haya sucedido estas señales, luego de que en el capítulo 10 le unge con una redoma de aceite y le unge por rey, como príncipe, como rey de Israel, dice, haz todo lo que bien te viniera a la mano porque Dios está contigo. En el capítulo 10 es ungido a Saúl, en el capítulo 11 va a guerra, es afirmado el reino, es consolidado, es respaldado por Dios, luego de que venían con una derrota y que habían capturado el arca del pacto, los filisteos. Bueno, se confirma la victoria y que Dios respaldaba a Saúl, rey que habían escogido, elegido, deseado, anhelado el pueblo. Ellos pidieron un rey. Y luego viene lo que viene en el 8, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entra en guerra en el capítulo 13. Luego de que en el capítulo 12 Samuel confirma nuevamente el reinado de Saúl, el pueblo muy contento por tener a su rey, que además les trae la victoria, pero resulta que en el capítulo 13 ocurre lo que aconteció en el versículo 8 del capítulo 10. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. ¿Qué ocurre? Que Saúl entra en guerra, su pueblo empieza a desertar, sus guerreros empiezan a quedar cada vez con menos y ciertamente comete pecado. No hace, no obedece, no cumple el mandato de nuestro Dios por medio del profeta Samuel que tenía que esperar, y es él quien ofrece locamente sacrificios, haciendo una labor que no le corresponde. Quedó pendiente el capítulo 14 y damos la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 14, versículo 1. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado. Cuando habla de granado, me imagino que un árbol de granas, creo, que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Cierro el chat, hermano, para tener un poco de orden, para que no se distraigan ni ustedes ni yo. Y Ahías, hijo de Ahitov, hermano de Icabod, hijo de Finés. Y Ahías, hijo de Ahitov, hermano de Icabod, hijo de Finés. ¿Quién es Finés? Finés era uno de los hijos de Elí, del sacerdote, que aparece en los primeros capítulos de este libro de Primera de Samuel. Bueno, Icabod fue hijo de Finés. Finés, Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, murieron. Pero la mujer de Finés había tenido un hijo, se llama Icabod, que significa traspasada en la gloria de Israel, vale decir que Dios no estaba con ellos. Y de ahí viene la derrota y que toman el arca del pacto y que Ofni y Finés son muertos, son asesinados. Y el mismo día también muere Elí, el sacerdote. Bueno, Ahías, hijo de Abitov, que es hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. ¿Quién? Elí había sido sacerdote de Jehová en Silo. Llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los
desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, presten atención a esto, haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay acá, hermanos amados? La diferencia entre Jonatán y Saúl. Jonatán tenía confianza en Jehová. Su confianza, su esperanza era Dios, era Jehová. A diferencia de Saúl, que su confianza estaba en el número y en la gente. Y su paje de arma le respondió: haz todo lo que viene en tu corazón. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Esos son compañeros de arma, hermano. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Recuerden que en el capítulo anterior, capítulo 13, lo que ocurrió es que los hebreos se habían escondido, habían sido dispersos por muchos lugares. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de arma y dijeron: subid a nosotros. Se cumple lo primero. Habían dos condiciones, se cumple la primera, y dice: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. 16. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gabaa de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y los centinelas son aquellos que van como que observan, ¿sí? Como que están supervisando la situación. 17. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán, su paje y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, hermano de hijo de Icabod: trae el arca de Dios. Saúl, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán. Hermano, Saúl ya no había entendido. Esto ya había ocurrido la primera vez. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores nosotros habíamos estudiado el por qué los hebreos perdieron? Principalmente porque la cabeza hacia abajo estaba todo mal. En este caso,
el sacerdote Elí, quien había frenado el pecado, la iniquidad de Ofni y Finehés, sus dos hijos, que comían de los holocaustos, de las ofrendas de paz, además que se acostaban con las mujeres, estando a la puerta del tabernáculo. Elí no puso un alto al pecado de esos hijos. Y eso finalmente ocurrió que Jehová abandonó a su pueblo, dio vuelta a su espalda. Esto se puede ver donde en el capítulo 4 los filisteos capturan el arca del pacto. En una guerra en la cual después podemos ver que entran en batalla los israelitas con los filisteos los derrotan, ellos van y traen el arca del pacto, tal cual lo está haciendo Saúl. En este caso no era Saúl. Traen el arca del pacto al pueblo, a los guerreros, pensando, hermano, como muchas veces religiosamente actuamos, como si fuese un amuleto, como si la Biblia fuese un amuleto, dejarla abierta en la casa, sin estudiarla, sin vivirla, sin ponerla por obra, como ir todos los domingos a una congregación, o congregarse todos los días que usted quiera, como si eso, hermano, fuera lo más grande y lo más maravilloso, cuando en realidad hay cosas tremendamente más importantes. El Señor mismo nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Nosotros no somos cristianos como si fuésemos amuletos, hermano, el ir a la congregación, el leer la Biblia, el predicarla incluso, o usar alguna señal como una cruz. Hermano, eso es amuleto. Pensar que porque la Biblia la tenemos abierta en casa ya las cosas van a ser todas bendecidas. No es así. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Creían que porque el arca del pacto iba a estar con ellos, ya la presencia iba a estar con ellos. Si bien es cierto, el arca del pacto lo que tipifica es la presencia de Dios, no implica que Dios esté con ellos. Lo que tipificaba era la presencia de Dios. No era un amuleto, no era que donde estuviera el arca, sí, porque al final iban a poner su corazón en ello. Y a diferencia de Jonatán no necesitaba un arca, sino su confianza y su corazón. Y de ahí la importancia, hermano. Toda la palabra, toda la vida, la Biblia nos habla de poner nuestro corazón. Y el poner nuestro corazón y nuestra confianza en Dios tiene que ver con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad de no confiar en el número, de no confiar en el trabajo, de no confiar en mi empleador, de no confiar en la riqueza, en la abundancia, de no confiar en el hombre. Maldito sea el hombre que confía en el hombre, sino que nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra confianza sea Jehová nuestro Dios. Saúl vuelve a cometer el mismo error. No aprendieron de la primera enseñanza, donde usaron el arca. No aprendió Saúl de no obedecer el mandato de Samuel, que nuestro Señor, nuestro Dios, por medio de Samuel le dice, espera 7 días y yo descenderé tras ti para ofrecer holocausto y sacrificio. Ahí está nuevamente trayendo el arca. Aun cuando Samuel le había advertido, le dice ya, tu reinado no se afirmará. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos alrededor al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. 1 Samuel 14, 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Yo digo, ¿qué pasa con Saúl? Hermano, las señales, y presten atención a esto, las señales de cuando un líder comienza a tomar malas decisiones son evidentes. Digo, ¿Saúl no entiende que están en batalla y que sus guerreros, el pueblo, necesita estar bien alimentado? ¿Cómo les priva de comer? ¿Cómo les priva de comer, hermano? Y todo el pueblo llegó a un bosque cuando había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos.
Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo, solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondiendo Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos para haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Otra locura. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladla aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Versículo 36. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. 40. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Ese era el favor de Dios, hermano. Ciertamente Saúl estaba completamente loco, en términos de que lo que estaba haciendo estaba fuera de lo que le correspondía, de lo que él tenía que hacer, y además que su confianza y su corazón no estaba con Jehová Dios. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de la miel contra la punta de la vara, con la punta de la vara que traía mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hermanos, el decreto de quien sea que haya decretado algo con usted, aquellos que están enfermos, aquellos que les hayan decretado un médico, la ciencia, un profesional, cualquier situación, cualquier diagnóstico a su vida, hermanos, la última palabra siempre la va a tener Dios. Acá podemos ver cómo, y esto ha ocurrido en otras ocasiones, donde alguien hace una promesa y finalmente alguien lo iremos viendo, se tiene que cumplir por la locura de una promesa. Por eso la palabra a nosotros nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. No tenemos que prometer ni jurar absolutamente nada. Locamente hizo Saúl al juramentar esta situación, que aquel que degustara, aquel que comiera, finalmente iba a morir.
Y ese decreto lo declara sobre finalmente su hijo, porque dice, aun si fuese Jonatán, y era Jonatán el mismo. El punto es que Jonatán estaba aferrado absolutamente y confiado a la voluntad de Jehová Dios. Y pone una prueba de que si ocurre esto, él nos entregará a los filisteos en nuestra diestra, en nuestra mano. Si ocurre lo otro, finalmente no tenemos su voluntad. Y ocurre eso, hermano. Ahora acá dice, así el pueblo libró de morir a Jonatán. Finalmente es en la confianza que él tuvo en nuestro Señor, en Jehová Dios. Es esa la confianza que tenemos que tener, hermano. Sin importar lo que el enemigo decrete sobre nuestra vida, sin importar lo que se nos haya dicho, tenemos que tener confianza, hermano. Si hay algo que nos está mostrando esta palabra, este capítulo 14 tiene que ver con la confianza y la consagración, con confiar plenamente en lo que hacemos delante de nuestro Señor. ¿Por qué, hermano Crisi? Porque podemos tener confianza en lo que hacemos, o quién es Dios, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es santo, que Él nos bendice. Sí, pero hermano, tenemos que confiar en Él. Tenemos que caminar en camino de justicia y rectitud, porque si no simplemente sería un amuleto. Sí, andaríamos en perversidad como cristianos hoy en día, la iglesia en pecado, pero confiando en Dios. No es eso lo que corresponde. No es eso lo que nos está mostrando el capítulo. 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. 47. 1 Samuel 14. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y donde quiera que volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Estoy terminando. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Amiás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Termino con el 52, dando una mosca, hermano. Y hubo y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Ahí damos por finalizado el estudio, la palabra de este capítulo 14. Hermanos, podemos ver, es evidente. Y hoy día, la forma de que usted y yo determinemos cuando las cosas se están haciendo mal por parte de un liderazgo, cuando usted está haciendo las cosas mal delante del Señor, es porque las cosas van a funcionar mal, lo que viene a continuación va a funcionar mal. Si estamos así, a ver, hay dos, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, hay dos situaciones por las cuales las cosas en nuestra vida andan mal. Número uno, y generalmente es porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien, porque estamos pecando, porque no estamos siendo correctos, justos, no andamos en caminos de justicia delante de nuestro Dios, guardando los mandamientos. Hermanos, no estoy hablando de salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Usted es salvo, y si usted es salvo, guardará los mandamientos. Hermano, ¿crees qué mandamientos? Amar a Dios con todo su corazón, alma, cuerpo, espíritu, tiempo, economía, familia, casa, con ganas, sin ganas, con salud, en enfermedad, con riqueza, con pobreza, con todo, hermano. Y eso implica guardar y obedecer a su palabra. Pero si usted anda haciendo locamente, no espere que las cosas funcionen bien. No espere que las cosas fluyan, hermano. No espere tener el favor de Jehová Dios. Aún peor si usted está usando a Dios como un amuleto. Si piensa con que se consagra todos los domingos y va a la iglesia. O peor aún, si porque guarda Shabbat, porque come y kosher, no, me abstengo de la sangre y me abstengo del cerdo y como... Hermano, eso es amuleto. Usted no está entendiendo, eso es religiosidad. Si usted está haciendo las cosas mal y su confianza realmente no hace de nuestro Señor Jesucristo una fortaleza, si su fe no está en Él, si su confianza no está en Él, y al contrario, anda de pecado en pecado, pecando con alevosía, practicando pecado, no espere que las cosas funcionen bien. No espere. Entonces, dos motivos por los cuales nos puede ir mal a nosotros. No estamos haciendo las cosas bien.
No lo estamos haciendo. A Saúl se le advirtió, Samuel le explicó, le dijo lo que tenía que hacer, sabe cuál es su responsabilidad y locamente hace una y otra vez. Lo que está ocurriendo y el por qué finalmente el Señor entrega en su diestra, en su mano a los filisteos y los lleva de victoria en victoria, eso se llama misericordia, hermano. Misericordia. Porque ciertamente, a diferencia de Saúl, Jonatán sí tiene su confianza en Dios. Y pudimos ver el ejemplo, ambos ejemplos, un mal ejemplo y un buen ejemplo. Alguien que confía en el número, alguien que puede estar confiando en un proyecto, en un sueño, en el trabajo. Ayer me preguntaban, ¿dónde fue esto? En el grupo WhatsApp. Hermano Chris o hermano en general, sí, es pecado que yo esté jugando juegos de azar. Hay un juego de azar, una lotería acá en Chile que se llama Kino. ¿Sí? La verdad es que no, en términos de que no está pecando, pero la pregunta es dónde estamos depositando nuestra confianza, aun cuando la palabra nos dice que tenemos que sacar el deseo de hacernos ricos, hermano. Y que además toda la Biblia nos enseña que aquellos que se enriquecen finalmente ponen su corazón ahí. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En la riqueza? ¿En la vanidad? ¿O estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? Hermanos, si somos cristianos y andamos buscando añadir, que no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que si el Señor añade por misericordia, no. Pero la palabra nos enseña que si Él añade, que no añade, hermanos, solo para nosotros, sino para ser de bendición. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? Como líderes, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si algo está ocurriendo en nuestra vida, si no estoy madurando, si no estoy creciendo como cristiano, es porque algo estoy haciendo mal. Aún incluso por ignorancia. ¿Cómo es, hermano Cris? Pablo habla en la iglesia en Corintios sobre cómo ellos conmemoraban, celebraban, ¿sí?, la cena, la santa cena del Señor, conmemorando la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Y al hacerlo indignamente, dice que hay consecuencias de eso, consecuencias graves. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, nos va a ir mal. No espere, hermano, el favor, la misericordia y el amor de Dios y el amén de Él a las cosas inicuas que estamos haciendo. Dos motivos, porque estamos haciendo las cosas mal, o dos, podemos estar haciendo todo bien, hermano, todo bien, yendo a la congregación, leyendo la palabra, estudiando, predicando, haciendo buena obra, pero eso tampoco a usted le exime de estar como en una cúpula donde ni siquiera Dios le puede probar o le puede llevar a cosas aún mayores. Cuando me refiero a llevarle a cosas aún mayores, porque los tiempos de prueba son ¿para qué? Para que nuestra fe crezca, para que en nosotros nazca el amor, la misericordia, la empatía, la caridad, todo lo que rodea, hermano, al amor, la cual es el amalgama de muchas cosas maravillosas que son puestas a nosotros y que son comunicables por medio de los atributos de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, todo eso, Gálatas 5:22, nos muestra que todo eso es reunido por el amor. Ahora, ¿cómo nace aquellas situaciones? Las cuales se practican por medio de situaciones en las cuales usted y yo vivimos. ¿Cómo yo puedo tener misericordia con alguien y cubrir la necesidad que alguien tiene si yo nunca he tenido necesidad? Entonces, si no he vivido eso, no podré comprenderle o estar en sus zapatos. No siempre es así. Dios también nos puede llevar a movernos. Pero nuestra fe va creciendo a medida que vamos de prueba en prueba. Y que eso genera paciencia y que eso finalmente genera más confianza en nuestro Dios. Entonces, si usted está viviendo dos situaciones, pregúntese si usted está haciendo las cosas mal. Eso va a ser evidente. Y si usted está caminando en justicia, confía en el Señor. Él saldrá a su encuentro. No pone cargas mayores de las que no podamos soportar. Y esa carga tiene que ver con una prueba a la cual simplemente Dios traerá la victoria a nosotros, Jehová, y le glorificaremos, sabiendo de que Él está con nosotros. Caminemos confiados. ¿Sí? El versículo 10, donde Samuel le dice, el 7, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que bien te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Vaya confiado, hermano. Vaya confiado. ¿Sí? Y presente su proyecto, presente su anhelo, presente sus deseos.
Por nada estéis afanosos, dice la palabra, si no sean conocidas vuestras peticiones, proyectos, sueños, anhelos, problemas, dificultades, enfermedades, con toda oración y ruego y súplica delante de nuestro Dios, con acción de gracia. Padre, esto es lo que ocurre. Señor, estos son mis proyectos. Padre, estos son mis anhelos. Los pongo delante de ti. Camino contigo. Me esfuerzo cada día por agradarte, por hacer tu voluntad. Pero, Señor, no deseo hacer nada fuera de lo que tú no quieras. Cierra todas las puertas, Señor. Corta el camino. Ayúdame a entender que no es por ahí. Porque para mí pareciera que ese camino es correcto y bueno, Señor, pero tú lo sabes. Y guíame hacia tu voluntad y propósito. No actuar locamente. Ahora, por otro lado, podemos ver, hermano, y es evidente cómo Saúl viene haciendo las cosas mal. Lo podemos ver, fue una advertencia de Samuel, no aprendió. Usaron como si fuera un amuleto el arca del pacto. Aquí Saúl vuelve a hacer lo mismo. Quiere traer nuevamente el arca del pacto sin tener su confianza en Jehová Dios, hermano. Atentos, atentos. Aquellos líderes que no están haciendo las cosas bien. Tenemos que pesar los espíritus. Aquellos que están escuchando. Aquellos falsos maestros, porque los hay, la palabra lo dice. Cuidado con lo que escuchan. Una palabra tiene que añadir fe a su vida, no quitársela. Una palabra, un mensaje, un sermón tiene que acercarle a Cristo. Una palabra nos muestra la gloria de Dios, nos acerca y nos enseña quién es Dios. Acá estamos viendo la confianza, acá estamos viendo el favor y aún después de una palabra de descrédito, un decreto errónea y locamente de Saúl a quien sea, en este caso a Jonatán, aún así la cobertura, el favor y la misericordia de Dios estaba con Jonatán. Hermanos, sin importar, ha ocurrido en muchas ocasiones, me dice, hechicería, hay brujería, ¿usted qué se preocupa? Lea Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todas las bendiciones para abajo, Jehová es su pastor, ¿quién le cubre? ¿Quién le cuida? ¿Quién le aparta? ¿Quién le prospera? ¿Quién le bendice? ¿Quién le protege? Jehová es mi pastor. Él es su pastor. Usted, oveja, ¿qué tiene que hacer? Escuchar su voz, obedecer su voz. Y ya está. Y ya está. No se preocupe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Hermano, esto se lo he enseñado chorrocientas millones de veces. El que habita, haga de Dios su habitación, su cobertura. More bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que visita. No el que va un domingo, después se desaparece. El que está en un estudio bíblico, después desaparece 2 o 3 semanas y no avisa nada. Hermano, el que habita, el que hace de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza. El que cuando estamos tristes, nos ponemos de rodillas, buscamos su palabra para que Él nos bendiga, nos consuele, nos conforte y nos confronte. Nuestra dependencia tiene que ser Dios. Nuestra dependencia, hermano, tiene que ser, nuestra confianza tiene que ser Él. No es por número, no es su trabajo, no es su economía, no es tal y tal persona. Su confianza tiene que estar en Dios. Amén. ¿Dudas, preguntas, consultas, hermanos amados? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Somos como Jonatán o somos como Saúl? Son los 2 ejemplos que pudimos ver en este capítulo 14 de Primera de Samuel. Espero que haya sido de bendición para vuestras vidas este episodio. De ser así, les agradecería que me sigan a través de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Devocionales en las mañanas y 21 a 15 horario en Chile. Ambos, horario en Chile, 8 de la mañana y 9 y cuarto en la tarde, estudios bíblicos y devocionales. Síganme, compartan con nosotros, va a ser de mucha bendición. Aquellos que me ven a través de YouTube, suscríbanse a mi canal, dejen su buen like, su comentario también, si es de bendición. Dios los bendiga, hasta luego. Chao, chao.